Estimados alumnos, en esta ocasión estaremos desarrollando el tema del centro de gravedad. En esta lámina se muestra aparentemente una situación mágica, donde una camioneta se mantiene estable estando ella inclinada. Sin embargo, esta es una situación del centro de gravedad. Lo que sucede es que el centro de gravedad de la camioneta y de las personas se encuentran ubicado en un punto tal que si lo proyectamos verticalmente, esta pasa por la base de sustentación, es decir, por las dos ruedas de la camioneta. Algo similar sucede con esta casa, que ustedes deben recordar cuando se produjo el desborde del río Rímac, se empezaron a erosionar, digamos, el cauce, y esta casa aparentemente estaba en el aire. ¿Por qué se mantiene en equilibrio? Lo que sucede es que el centro de gravedad de la casa está aún sobre el terreno firme, y es por eso que se podía mantener en esa posición. Muy bien, entonces los logros son que al finalizar la sesión, el estudiante pueda resolver problemas relacionados al centro de masa, utilizando las ecuaciones adecuadas y presentando sus resultados de una manera lógica y ordenada. Centro de gravedad. Nosotros vamos a hablar indistintamente de centro de gravedad y centro de masa. Estrictamente son conceptos diferentes. Sin embargo, si consideramos que la gravedad permanece constante en toda la extensión, por ejemplo, de un cuerpo, el centro de masa va a coincidir con su centro de gravedad. Nosotros no vamos a hacer diferencia en ese sentido. Consideremos entonces un cuerpo de cualquier forma. Este cuerpo puede considerarse que está constituido por un gran conjunto de partículas. Cada una de estas partículas está expuesto a la acción de la gravedad. Cada una de estas partículas tiene un cierto peso y la suma del peso de cada una de estas partículas es el peso total del cuerpo. Se puede considerar que el peso total de este cuerpo está concentrado en un punto que se denomina justamente el centro de gravedad o el centro de masa. Este punto es el que nosotros intentaremos determinar en esta sesión. Mostramos el caso práctico, por ejemplo, de una persona que está en una posición vertical. Su centro de masa debería estar a la altura de su ombligo, aproximadamente. ¿Y qué pasa si esta persona carga una mochila? El centro de gravedad obviamente va a tener que desplazarse. Ya no estaría exactamente en el ombligo, sino desplazado en este caso hacia la zona de la mochila. Hay un corrimiento del centro de gravedad también verticalmente, porque hay un mayor peso concentrado en el lado derecho de la persona. Bueno, ¿cómo se ubica el centro de gravedad en el caso de un sistema discreto de partículas? Consideremos, por ejemplo, 4 partículas de masas m1, m2, m3 y m4 dispuestos en un sistema de coordenadas. Queremos encontrar las coordenadas del punto G, que viene a ser el centro de gravedad o el centro de masa de este sistema. Muy bien, lo que vamos a hacer es simplemente un promedio ponderado de sus posiciones. Por ejemplo, para encontrar la posición X del centro de masa, vamos a multiplicar la masa de la partícula 1 por su abscisa X1, más la masa de la partícula 2 por su abscisa X2, más la masa de la partícula 3 por su abscisa X3, y así también con la partícula 4. Esto es lo que quiere expresar el numerador de esta expresión. Masa por abscisa, sumatoria. Y todo eso lo vamos a dividir entre la suma de las masas que componen el sistema. De esta manera encontraremos la posición X del centro de masa. De manera similar procederemos con la posición Y del centro de masa. Multiplicaremos la masa de cada partícula por su ordenada Y correspondiente, masa 1 por su ordenada Y1, masa 2 por su ordenada Y2, y así también con las partículas 3 y 4. De esta manera vamos a ubicar las coordenadas X e Y del centro de gravedad del sistema. Y si el sistema estuviera en el espacio, entonces simplemente trabajaríamos con la tercera componente de una forma muy parecida. Veamos un ejemplo ilustrativo al respecto. Consideremos la siguiente distribución de masas, donde se tiene una partícula de 5 kilogramos, ubicada aquí en el origen de coordenadas, ¿no? Aquí tenemos los ejes X y Y se observa que la partícula de 5 kilos estaría justo en el punto 0, 0, el origen del sistema de coordenadas. La partícula de 3 kilogramos, localizada en el punto 0, 4, o sea, sobre el eje vertical, 4 metros arriba.
Una partícula de 4 kilogramos ubicada en la posición 3, 0, o sea, 3 en X y 0 en Y. Aquí está ubicada la partícula de 4 kilogramos. Y la partícula de 8 kilogramos ubicada en la coordenada 3, Y4. X3 y Y4. Muy bien, nos dicen que las coordenadas están medidas en metros y nos piden determinar dónde se encuentra el centro de masa de este sistema. Muy bien, procedemos entonces de acuerdo a lo que hemos estado comentando. Para facilitar la solución es mejor organizar una tabla similar a esto, donde en la primera columna vamos a colocar la masa de las partículas, en la segunda columna vamos a colocar las abscisas donde se encuentran ubicadas cada una de estas partículas, en la tercera columna ubicaremos las ordenadas en el eje Y de cada partícula. A continuación haremos el producto masa por abscisa y lo ubicaremos en la cuarta columna. Multiplicaremos también masa por ordenada y lo ubicaremos en la quinta columna. Veamos. Comencemos, por ejemplo, con la partícula de 5 kilogramos de masa. ¿Dónde está ubicada esta partícula? En X0 y Y0. Ponemos entonces aquí X0, Y0. Y vamos a multiplicar a continuación masa por la posición X. 5 por 0 daría 0. Masa por la posición Y también sería 5 por 0, daría 0. A continuación tenemos la segunda partícula de 3 kilogramos de masa, que se encuentra ubicado en la coordenada X0, pero Y4, dado que está únicamente sobre el eje vertical. Multiplicamos masa por abscisa, 3 por 0, 0. Masa por ordenada, 3 por 4, 12. La tercera partícula es la partícula de 4 kilogramos de masa. ¿Dónde está ubicado? En la posición X3, pero Y0. Multiplicamos masa por abscisa, 12. Masa por ordenada, 4 por 0, 0. Y la cuarta partícula de 8 kilogramos se encuentra ubicada en la coordenada X igual a 3 y Y igual a 4. Multiplicamos masa por abscisa y masa por ordenada y tuviéramos 24 y 32. A continuación efectuamos la sumatoria. Sumamos la masa de las partículas, 5 más 3 más 4 y más 8 kilogramos. La masa total del sistema es 20 kilogramos. También sumamos esta columna donde se ha multiplicado la masa por la abscisa. 0 más 12 más 24 serían 36 kilogramos metro. Acá debe ser kilogramos metro. Y también sumamos la columna donde se ha multiplicado la masa por la ordenada y tuviéramos 12 más 32, 44 kilogramos metro. Ahora simplemente aplicamos la fórmula que habíamos comentado. La posición X del centro de masa será igual a la sumatoria del producto de la masa por su posición X, o sea, 36 sería en este caso, dividido sobre la masa total del sistema, que serían 20 kilogramos. Dividimos entonces 36 entre 20 y tenemos que la posición X del centro de masa es 1.8. Lo mismo haremos para la posición Y del centro de masa. Dividimos el producto de la masa por la posición Y o la masa por la ordenada Y, que en este caso vale 44, dividido sobre la masa total, que es 20 kilogramos, y tenemos la posición 2,2 metros. De esta manera ya tenemos ubicado el centro de masa del sistema. Se encuentra ubicado en X igual 1.8 y en Y igual 2.2, un punto interno a este cuadrante. Veamos ahora una situación donde las masas ya no son puntuales. Imagínense un cuerpo de geometría regular. En este caso, cuando la geometría es regular, el centro de masa va a coincidir con su centro geométrico. Se supone que también el cuerpo es homogéneo, está hecho de un solo material, por tanto el centro de gravedad coincide con su centro de masa y con su centro geométrico correspondiente. Veamos algunas figuras básicas primeramente. Tenemos por ejemplo una varilla. Si yo tengo una varilla uniforme, homogénea, ¿dónde estará ubicado su centro de gravedad? Obviamente en su punto medio,
es decir, a una distancia L medios y L medios del extremo izquierdo y del extremo derecho. Otro cuerpo básico es un rectángulo que tiene altura h y base b. ¿Dónde se ubica el centro de gravedad de un rectángulo homogéneo, uniforme? En el punto medio de la base y en el punto medio de la altura. Otra figura conocida es un círculo, una placa circular. ¿Dónde estaría ubicado el centro de gravedad de esta placa? Justamente en el centro mismo del círculo. Un círculo de radio R tiene ubicado su centro de gravedad en el mismo centro del círculo. Consideremos ahora un triángulo rectángulo que tiene base B y altura H. Observen, ¿dónde está ubicado el centro de gravedad? Se encuentra ubicado en este punto que está a una distancia B tercios de la base y H tercios de la altura. B tercios y H tercios. Por tanto, la distancia que habría desde el ángulo agudo hasta el centro de gravedad serían 2 tercios. Y la distancia desde el otro ángulo agudo hasta el centro de gravedad medido verticalmente serían 2 tercios de H. Esta es una ubicación del centro de gravedad que lo vamos a utilizar en los problemas. Y por último, el caso de un triángulo equilátero. Un triángulo que tiene pues 3 lados iguales. El centro de gravedad por simetría se encontrará ubicado en esta línea vertical que pasa pues por la mediatriz o por la altura de este triángulo equilátero. Puede suponer que este triángulo equilátero tenga altura h. Su centro de gravedad, de forma muy similar al del triángulo rectángulo, se encuentra ubicado a h tercios de la altura. Aquí también está a h tercios de la altura medida desde el ángulo recto. Aquí también se ubicará a h tercios de la altura medida desde el punto donde la mediatriz corta esta base, o sea, donde hay un ángulo de 90 grados. Teniendo en cuenta estas figuras, vamos a resolver algunos ejercicios de centro de gravedad. Veamos, por ejemplo, este primer problema. Nos piden determinar el centro de masa de la plancha uniforme mostrada en la figura. Esta es una plancha, aquí se muestran sus dimensiones. Muy bien, esta figura no tiene, o digamos, no es una figura básica, de las figuras básicas que hemos estado mostrando en la lámina anterior. Sin embargo, se podría descomponer en dos figuras básicas. Bueno, acá hay varias posibilidades. Por ejemplo, un alumno podría descomponerlo esto en dos figuras, trazaría por aquí una línea divisoria, de tal forma que se descompone en dos figuras. Otro alumno podría de repente trazar la línea divisoria por acá, de tal forma que la figura se descompone en un rectángulo y en un cuadrado. Hay distintas formas de descomponer esta figura. Nosotros vamos a proceder de la siguiente forma. A ver, primero vamos a organizar una tabla. Noten que ustedes que en este caso lo que predomina es el área de la figura. Entonces, en vez de trabajar con las masas, ya no son masas de partículas puntuales, vamos a trabajar con el área. Entonces vamos a armar una columna donde vamos a colocar el área de las figuras, la posición X de su centro de gravedad correspondiente, así como de su posición Y. Ahora vamos a trabajar con el producto del área por la posición X y el área por la posición Y, ¿no? El área medio en metros cuadrados, la posición X en metros, Y en metros, el producto del área por la coordenada X en metros cúbicos y el producto del área por la coordenada Y en metros cúbicos también. Veamos entonces, vamos a dividir esta figura compuesta en dos figuras simples. A ver, veamos, acá tengo una primera figura que sería pues un rectángulo de 0,4 metros de altura por 0,6 metros de base. A esta figura habría que agregarle una figura adicional. Esta figura tendría 0,6 metros de altura y una base de 0,2 metros. Porque aquí, si aquí yo tengo 0,8 y acá tengo 0,6, entonces esta base medirá 0,2 metros. Además, esto estaría localizado midiendo en X a 0,6 metros, tal conforme se está especificando en este gráfico. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Cada figura tiene su propio centro de gravedad.
Este rectángulo, por ejemplo, tiene su centro de gravedad ubicado en el punto medio. Así que para esta primera figura vamos a hallar primero su área. ¿Cuánto medirá su área? Dado que esto es un rectángulo, sería el producto de la base por la altura, o sea 0,6 por 0,4, eso me da 0,24 metros cuadrados. ¿Y dónde se ubica el centro de gravedad con respecto a este origen de coordenadas? En X estaría pues a la mitad de 0,6, o sea 0,3, y en Y, ¿no?, estaría a la mitad de 0,4, o sea en 0,2. Esto lo pasamos a esta tabla. En X, la posición X del centro de gravedad es 0,3 y la posición Y del centro de gravedad es 0,2. Ya tenemos ubicado el centro de gravedad de la primera figura. Lo que hacemos a continuación es multiplicar el área por su posición X y el área por su posición Y para completar esta tabla. A ver, 0,24 por 0,3, 0,072. 0,24 por 0,2, 0,048. Ahora nos ocupamos de la segunda figura. Esto es un rectángulo. Su centro de gravedad también debe estar en su punto medio. Lo ubicamos. Aquí está el centro de gravedad de este rectángulo. ¿Cuál sería el área de esta figura? Multiplicamos la base 0,2 por la altura 0,6 y el área sería 0,12 metros cuadrados. 0,2 por 0,6. Ahora bien, ¿dónde se ubica el centro de gravedad G2 con respecto al origen de coordenadas? ¿A qué distancia X estaría el centro de gravedad y a qué distancia Y? Veamos. Trazamos esta línea vertical que debe pasar justo por el punto medio. Si esto es 0,2, entonces la distancia que hay de esta línea vertical de color rojo a cada lado de este rectángulo debe ser 0,1 y 0,1. Entonces, la posición X de este centro de gravedad serían 0,6 más 0,1, 0,7 metros. Eso lo colocamos en la tabla. ¿Y cuál sería la posición Y del centro de gravedad? Obviamente la mitad de 0,6, es decir, 0,3 metros. Por consiguiente, la posición Y será 0,3. Ahora multiplicamos área por X, 0,12 por 0,7, 0,084, 0,12 por 0,3, 0,036. Y a continuación hacemos la sumatoria. Sumamos las áreas para encontrar cuál es el área total de la figura compuesta y tenemos 0,36 metros cuadrados. Sumamos esta columna del producto área por X y obtenemos 0,156 metros cúbicos. Sumamos esta última columna de área por Y, 0,048 más 0,036, y esto me tiene que dar 0,084 metros cúbicos. Y ahora, para ubicar el centro de gravedad, empleamos una fórmula muy parecida al caso de la masa. Noten la diferencia, que aquí en vez de trabajar con las masas vamos a trabajar con el área de cada una de las partes de esta figura. Entonces aquí reemplazamos la sumatoria del producto área por X, que es 0,156, y lo dividimos entre el área total 0,36 y obtenemos que el centro de gravedad en X es de 0,43 metros. Lo mismo hacemos para ubicar la posición del centro de gravedad en Y. Dividimos la sumatoria del producto área por Y, que es 0,084, entre el área 0,36 y obtenemos 0,23 metros. De esta forma queda ubicado el centro de gravedad de esta figura. De la figura compuesta, estaría ubicado a 0,43 metros en X y 0,23 metros en el eje Y. Veamos otro ejemplo práctico del centro de gravedad. Consideremos ahora esta placa uniforme al que se le ha extraído una porción de ella. Aquí están las dimensiones de la placa y la pregunta es determinar las coordenadas del centro de masa. Ya hemos dicho que vamos a hablar indistintamente de centro de masa y centro de gravedad. Bueno, ¿cómo podríamos dividir esta figura compuesta en figuras básicas? Hay varias alternativas. De repente algunos alumnos lo dividirán en tres figuras. Podría ser dos rectángulos en ambos lados y un rectángulo central. Otros alumnos quizás podrían pensar en un rectángulo aquí colocado sobre la base, ¿no? Sobre toda esta base, un rectángulo que mide 3 metros por 1 metro, y dos rectángulos en los costados laterales.
Pero también esta figura se podría descomponer en dos figuras básicas únicamente. ¿Cómo así? Una figura donde podríamos considerar todo este rectángulo completo y al cual le vamos a quitar este rectángulo para que quede como una figura hueca. Veamos. Tenemos aquí el rectángulo completo que sería de 3 metros por 3 metros. Y a esto le vamos a quitar esta figura central, cuyas dimensiones son 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Entonces, en vez de sumar áreas, ahora vamos a quitar áreas. Observen cómo estamos ubicando este rectángulo que va a ser quitado de la figura. Se encuentra en X, ubicado pues a 1 metro, ¿no? Estamos ubicando esta esquina inferior izquierda a 1 metro de distancia medio del origen, y verticalmente también se encuentra a 1 metro, porque si esto es 2 y esto es 3, esta alturita sería de 1 metro. Muy bien, a continuación vamos a organizar nuestra información en una tabla. De igual forma vamos a colocar el área, la posición X, la posición Y, el producto de área por X y el producto de área por Y. Comencemos con la primera figura, es este rectángulo. Esta figura de forma rectangular, en realidad es un cuadrado porque tiene 3 por 3, ¿no? Esta figura en forma de cuadrado, ¿qué área tendría? ¿Dónde estaría su centro de gravedad? Obviamente su centro de gravedad debe estar en el punto medio y su área será 3 por 3, 9 metros cuadrados. ¿Y dónde está ubicado este centro de gravedad con respecto a este origen de coordenadas? Estaría ubicado a la mitad de 3, que es 1.5 metros en la base, y a la mitad de su altura, que sería también 1.5 metros. Entonces, esto vamos a la tabla. En X sería 1.5 y la ubicación de la coordenada Y sería 1.5. De esta forma queda ubicado el centro de gravedad de este cuadrado. Para completar la tabla, multiplicamos simplemente área por X, 9 por 1.5, 13.5, área por Y, 9 por 1.5, también 13.5. Ahora, la segunda figura es esta plaquita de acá. Es una placa rectangular de 2 por 1 metro. Esta placa va a ser retirada de la figura original. ¿Dónde estaría el centro de gravedad de esta figura? También en su punto medio. Aquí está el centro de gravedad G2. Como esta base mide 1 metro, estaría a 0.5 metros y 0.5 metros de cada uno de los lados del rectángulo, ¿no? 0.5 y 0.5. Muy bien. En principio, ¿cuánto vale el área de esta figura? 2 por 1 serían 2 metros cuadrados. Pero en vez de sumar áreas, aquí debemos quitar áreas, porque esta área se está sacando de la figura compuesta para producir aquí un hueco. Entonces voy a poner el área, pero con signo negativo, porque estamos quitando esa área de 2 metros cuadrados. Vamos a colocar cuál es la posición del centro de gravedad del área que se está quitando. A ver, en X, ¿qué posición tendría el centro de gravedad en X, medido desde el origen? Ya hemos especificado que esta distancia hasta la esquina izquierda de este rectángulo es 1 metro. Entonces en X sería 1 más la mitad de este 1, o sea, 0.5. En total, 1.5 metros. La ubicación de la coordenada X de esta placa. Eso lo traemos aquí a la tabla. Y en Y, ¿cuál sería la coordenada Y de este centro de gravedad? Estaría ubicado a 1 metro más la mitad de 2. La mitad de 2 es 1. Y más este metro debería ser 2 metros. 2 metros. 1 más la mitad de 2, 2 metros. Eso lo traemos aquí a la tabla. La posición Y del centro de gravedad es 2 metros. A continuación simplemente multiplicamos. Menos 2 por 1.5, menos 3 metros cúbicos. Menos 2 metros cuadrados por 2 metros, menos 4 metros cúbicos. Y ahora sumamos. 9 menos 2, 7 metros cuadrados. Eso sería el área total de la figura. Sumamos también aquí este producto. 13.5 menos 3, 10.5 metros cúbicos. 13.5 menos 4, 9.5 metros cúbicos. Aplicando las fórmulas, entonces tendríamos que la posición del centro de masa sería en X igual
a la suma que obtenemos de la columna en X, que es 10.5, dividido entre el área total de la figura compuesta, que sería 7. O sea, 10.5 entre 7 me daría la posición del centro de masa en X. Y lo mismo hacemos para obtener la posición del centro de masa en Y. Dividimos pues el área por Y, ¿no? La sumatoria del área por Y que obtenemos en esta tabla, 9.5, entre el área total, que es 7, y esto me daría una ubicación de 1.36 metros. Esta pues será la ubicación del centro de gravedad de esta figura compuesta. Un detalle importante aquí es, ¿dónde estaría localizado este centro de gravedad? A ver, el centro de gravedad de la figura compuesta estaría en X igual a 1.5, o sea, en la mitad de esto, y en 1.36, o sea, estaría en la zona donde no hay materia, en este espacio libre. Ahí está ubicado el centro de gravedad. Por tanto, el centro de gravedad no tiene que estar pues en la parte sólida del cuerpo, podría estar también en la parte donde no hay materia. Esta es una observación importante. Veamos un ejemplo adicional. Tenemos una placa metálica homogénea formada por un rectángulo, un triángulo equilátero de 30 centímetros de lado, al cual se le extrae una superficie circular de 12 centímetros de diámetro, o sea, de 6 centímetros de radio. Aquí están las dimensiones de la figura compuesta, y la pregunta es determinar las coordenadas de su centro de gravedad. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es descomponer en varias figuras. ¿En cuántas figuras tendríamos que descomponer esto? Obviamente serían en 3 figuras. Primero, un rectángulo completo, de 40 centímetros por 20 centímetros. Aquí estamos poniendo sus dimensiones en metros. 0,4 metros por 0,2 metros. La otra figura sería un triángulo. Acá tenemos el triángulo, ¿no? Más este triángulo. Este triángulo tiene 30 centímetros de lado, o sea, 0,3 metros. Cada uno de los lados valdrían 0,3. Por la geometría se sabe entonces que la altura de ese triángulo sería 0,15 raíz de 3. 0,15 raíz de 3 metros. Muy bien. Y a esta figura, o a este par de figuras, le vamos a quitar esta circunferencia, ¿no? Que tiene 12 centímetros de diámetro, o sea, 6 centímetros de radio. Ahí está la circunferencia que se va a quitar. Más, menos. Se suman estas dos áreas y se quita esta tercera área. Bueno, a continuación los organizamos en una tabla. Vamos a colocar el área, la posición X, posición Y, posición X multiplicado por el área, la posición Y multiplicado por el área. Comencemos pues con la primera figura, que es este rectángulo. A ver, este rectángulo tiene su centro de gravedad ubicado en el punto medio de 0,4 y 0,2. ¿Qué área tendría esta figura? Base por altura, 0,2 por 0,4, 0,08 metros cuadrados. ¿Dónde se localiza el centro de gravedad? En X, 0,2, la mitad de 0,4, y en Y sería 0,1, la mitad de 0,2. Eso lo pasamos a la tabla. Posición del centro de gravedad en X, 0,2, y la posición del centro de gravedad en Y, 0,1. Y completamos haciendo el producto. 0,08 por 0,2, 0,016, 0,08 por 0,1, 0,008 metros cúbicos. Ahora veamos con la segunda figura. Este es un triángulo equilátero. Recuérdense que hemos comentado sobre el triángulo equilátero, que su centro de gravedad se encuentra pues en la recta mediatriz, o sea, una recta que pasa por el punto medio de su base. Su base mide 0,3 metros, el centro de gravedad se encontrará pues en la mediatriz. ¿Y a qué altura? Recuérdense que para un triángulo esto se encontrará a la tercera parte de la altura, ahí estará su centro de gravedad. Bueno, pues por geometría se ha determinado que la altura mide 0,15 raíz de 3. Estos son propiedades geométricas. ¿Cómo así? Si esto es 0,3 y cada lado mide 0,3, ¿no? Se sabe entonces que la base serían 0,15 y cada uno de los ángulos vale 60 grados en un triángulo equilátero, así que por geometría y trigonometría sacamos que esta altura mide 0,15 raíz de 3. También se podía sacar a partir del teorema de Pitágoras.
porque si este lado mide 0,3 y la mitad de la base es 0,15, conociendo 0,3 y 0,15 puedo sacar por Pitágoras la altura 0,15 raíz de 3. Muy bien, entonces localicemos el centro de gravedad de este triángulo. Debe estar pues en este punto G2. ¿Y cuál es su área? Su área de un triángulo es base por altura entre 2, o sea, multiplico la base 0,3 por la altura 0,15 raíz de 3 y lo divido entre 2 y me da 0,039. Base por altura entre 2. Ahora, la posición de su centro de gravedad. En X está pues en esta mediatriz, o sea, el punto medio es 0,3, vale decir a 0,15 metros. Esto sería la posición en X. ¿Y cómo sería la posición en Y? La tercera parte de la altura, pero al cual hay que sumarle 0,2 metros. Aquí, ¿no? 0,2 metros, al cual le sumamos la tercera parte de la altura. Como la altura mide 0,15 raíz de 3, la tercera parte serían 0,05 raíz de 3. Sumamos más este 2 y esto nos va a dar 0,287. Esto lo pueden comprobar con una calculadora. Acá entonces lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar área por X y área por Y para completar esta tabla. Y por último tenemos esta área de este círculo que va a ser retirada, por tanto el área acá tiene que ser negativa. Vamos ubicando. El centro de gravedad de un círculo estará pues en su mismo centro. ¿Cuál sería el área de este círculo? Como me dicen que tiene 12 centímetros de diámetro, su radio es 6 centímetros, o sea 0,06 metros. Y su área se sabe que es pi por radio al cuadrado, o sea pi por 0,06 al cuadrado. Y con signo negativo porque esta área se va a quitar. Multiplicando pi por 0,06 al cuadrado me da 0,0113 metros cuadrados. Ahora, ¿dónde estará ubicado este centro de gravedad? Pues estará en el centro del círculo. Como el círculo tiene 6 centímetros de radio, a los 40 centímetros que cubre toda esta base, habría que quitarle todos los 6 centímetros y eso se convierte en 34 centímetros, o sea 0,34 metros. La distancia que hay desde el origen hasta el centro del círculo. 40 menos 6 centímetros de radio, 34 centímetros, o sea 0,34 metros. Esto lo ponemos aquí en la tabla, en X 0,34 metros. Y la posición en Y simplemente sería igual al radio, que son 6 centímetros, o sea 0,06 metros, que se coloca también en la posición Y. Completamos la tabla multiplicando área por X y área por Y, y aquí tenemos los resultados correspondientes. ¿Qué hacemos a continuación? Simplemente sumamos para obtener el área total de la figura. Sumamos y restamos y tenemos 0,1077 metros cuadrados. También sumamos el producto área por X y tenemos 0,018 metros cúbicos. Y área por Y y sacamos 0,0184 metros cúbicos. A continuación el centro de gravedad se obtiene dividiendo el producto 0,018 entre 0,1077 y sale 0,167 metros para X. Y la posición del centro de masa para Y se obtendrá pues dividiendo 0,0184 entre 0,1077 que es el área y obtendremos 0,171 metros. Muy bien, esto será pues la ubicación del centro de gravedad de esta figura compuesta. Mis jóvenes, muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.